Buenas tardes, de acuerdo a la actividad 5 de Escuelas Psicológicas Cognitivas, mis compañeras Sonia Joana Méndez, Sandra Marcela López y quien les habla Estefanía Coronado, vamos a hablar Consciente de las cuando nos alteraciones de la referimos a cognición y procesos la mentales conciencia. que ocurren sin que seamos conscientes de ellos. Esto influye en los pensamientos, en las emociones y comportamientos. Según Fraufeld, este concepto sugiere que gran parte de nuestras percepciones y decisiones son moldeadas por factores que operan por debajo del nivel consciente. Él discute cómo el inconsciente cognitivo se manifiesta en la toma de decisiones y también en la vida cotidiana, abarcando temas como la influencia de las experiencias pasadas, las emociones no reconocidas y los sesgos cognitivos. Dentro del inconsciente cognitivo encontramos algunos puntos claves como lo son los siguientes. El primero, la influencia de experiencias pasadas, que son nuestras vivencias y emociones no reconocidas, moldeadas como interpretamos situaciones y tomamos las decisiones. El segundo son los sesgos cognitivos, que son estos procesos que pueden llevarnos a errores de juicio, a que la mente pueda distorsionar la realidad a través de creencias o de percepciones inconscientes. Y el tercer punto clave, que son las implicaciones, que es donde se entiende el inconsciente cognitivo, que nos ayuda a reconocer que no siempre somos totalmente racionales con lo que hacemos o lo que pensamos. Pasando al punto de la negligencia atencional, tenemos que esta es un trastorno cognitivo que se produce en los individuos cuando no puede prestar atención a ciertos estímulos o áreas del espacio. Esto pasa a menudo debido a daños en áreas específicas del cerebro. Este trastorno puede ocurrir tras un accidente cerebrovascular, traumatismos craneales, lesiones neurológicas que pueden afectar a los dos hemisferios cerebrales con los que contamos. Esta puede tener consecuencias significativas en la vida de cada una de las personas. Puede dificultar su capacidad para realizar tareas cotidianas como barrer, trapear, cocinar, afectar sus interacciones sociales con los demás núcleos atencionales que tenemos en el mundo y en general limitar su independencia. Además, puede resultar en accidente o lesiones debido a la falta de atención a peligros que se presentan en su entorno. Tenemos algunos tipos de negligencia atencional. Dentro de estos tenemos cuatro. El primero es la unilateral. Esta se encarga de afectar la atención hacia un lado del espacio, generalmente el lado opuesto a la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión en el hemisferio derecho, el individuo puede ignorar estímulos en el lado izquierdo. Tenemos la negligencia espacial, que esta implica una falta de atención hacia una parte del campo visual. Independientemente de la posición del estímulo, esto puede incluir no reconocer objetos o eventos en una parte del entorno donde nos encontremos. La negligencia personal, que se refiere a la falta de atención o a las propias necesidades o actividades como no alimentarse adecuadamente o poder descuidar la higiene personal de cada uno. Y finalmente tenemos la negligencia auditiva. Esta afecta la capacidad para prestar atención a sonidos o estímulos auditivos en un lado específico. A menudo esto resulta en no escuchar conversaciones o ruidos que provienen del lado precisamente del oído donde está afectado. Ahora continuamos con el aprendizaje inconsciente. Cuando hablamos de aprendizaje inconsciente, nos referimos a esas habilidades o comportamientos que adquirimos sin ser plenamente conscientes de ello. Este tipo de aprendizaje ocurre de manera automática y no intencionada y puede influir en nuestras decisiones y acciones sin que nos demos cuenta. Existen varias formas de evidencia que respaldan la existencia del aprendizaje inconsciente. Una de ellas son las pruebas de priming. El priming es un fenómeno en el que la exposición previa a un estímulo afecta la respuesta posterior a otro estímulo relacionado. Por ejemplo, cuando una persona huele algún alimento, es más probable que reaccione comprando comida cuando se le presente la oportunidad de hacerlo. En este caso, el primer estímulo sería el olor y el segundo la opción de comprar. El segundo de ellos es el aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito se refiere a la adquisición de conocimiento o habilidades sin ser conscientes de ello.
Por ejemplo, aprender a montar en una bicicleta o a tocar un instrumento musical requiere práctica y repetición, pero una vez se ha adquirido la habilidad, se realiza de una manera automática y sin esfuerzo consciente. Esto indica que el aprendizaje inconsciente ha tenido lugar. El tercero y último son los estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, han demostrado que el aprendizaje inconsciente activa áreas del cerebro asociadas con el procesamiento automático y no consciente de la información. Esto proporciona evidencia objetiva de que el aprendizaje inconsciente es un proceso real. Finalmente, cabe resaltar la importancia de las siguientes teorías en este aprendizaje. La primera, el condicionamiento clásico, que trata de la asociación entre estímulos y respuestas. La segunda, el condicionamiento operante de aprendizaje por refuerzo o castigo. La tercera, aprendizaje por observación. Trata de imitación de comportamientos. Y la cuarta, aprendizaje implícito, es decir, adquisición de conocimientos sin conciencia explícita. La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información o experiencias sin ser conscientes de ello. Aunque no seamos conscientes, nuestra mente puede almacenar y recuperar recuerdos de forma automática y sin esfuerzo consciente. En la evidencia que hay a favor, vamos a hablar de la amnesia disociativa. Algunas personas que han experimentado traumas o eventos estresantes pueden desarrollar este tipo de amnesia, donde no pueden recordar conscientemente ciertos eventos o periodos de tiempo. Sin embargo, a través de técnicas como la hipnosis o la terapia de recuperación de recuerdos, se ha demostrado que estos recuerdos están presentes en la memoria inconsciente. Otra de ellas es la memoria procedimental, que es la capacidad para realizar tareas hábiles, como por ejemplo conducir un auto, sin necesidad de pensar conscientemente en los pasos a seguir. La psicología social nos muestra estudios sobre actitudes y prejuicios inconscientes que han demostrado que las personas pueden tener creencias y comportamientos influenciados por la memoria inconsciente. Y finalmente, las terapias psicológicas. Estas técnicas como la hipnosis y la terapia cognitivo-conductual aprovechan la memoria inconsciente para producir cambios en el comportamiento. Estas evidencias respaldan la idea de que la memoria inconsciente juega un papel muy importante en nuestra percepción, comportamiento y toma de decisiones. Para abordar las disociaciones en los síndromes neuropsicológicos que afectan la percepción o la atención, podemos recurrir a los trabajos de Allegri y Froute. Estas disociaciones se refieren a la existencia de un deterioro en una función cognitiva, mientras que otras funciones relacionadas permanecen relativamente intactas, lo que revela la especificación de diferentes redes neuronales. La primera es la disociación en la agnosia visual. Es un trastorno perceptivo en el que los pacientes tienen dificultades para reconocer objetos, aunque su visión básica es intacta. Disociación 1. Percepción de formas versus reconocimiento de objetos. Un paciente con agnosia visual puede ser capaz de describir las características básicas de un objeto por su forma o su color, pero es incapaz de identificar lo que realmente es. Un ejemplo, al ver una llave, el paciente podría decir que ve un objeto largo y metálico con dientes, pero no reconocer que es una llave. Disociación 2. Vía ventral, el qué, versus vía dorsal, el dónde. La disociación entre las vías visuales ventrales y dorsales es evidente en la agnosia visual. Un paciente podría no ser capaz de identificar un objeto por su apariencia, pero podría alcanzarlo correctamente o interactuar con él basándose en su localización. Por ejemplo, un paciente puede no saber que lo que tiene frente a él es una taza, pero si le piden que la agarre, puede hacerlo sin dificultad. La segunda es una disociación en la negligencia espacial unilateral. Es un síndrome neuropsicológico que afecta la atención espacial, en el que los pacientes tienden a ignorar estímulos en un lado del espacio. Generalmente es en el lado izquierdo, tras una lesión en el hemisferio derecho del cerebro. Un ejemplo es cuando un paciente puede comer solo la mitad derecha del plato de comida sin darse cuenta de que la otra mitad existe. Otro ejemplo es cuando un paciente podría no ser capaz de identificar un objeto en el lado izquierdo de su campo visual si se le pregunta, pero podría evitarlo si le piden caminar alrededor de una mesa donde esté ubicado el objeto.